Global Structures, Civil Engineering Training Center. Muy bien, bienvenido a una nueva entrega del curso del método de bielas y tirantes. En la clase anterior nosotros habíamos visto, ¿verdad? Nuestro ejemplo, el primer ejemplo de aplicación del método. Entonces teníamos que primeramente revisar si es válido el método o no es válido el método. En este caso es válido el método de bielas y tirantes porque se trata de una zapata rígida. Habíamos armado el sistema resistente y pues nos habíamos quedado en la parte del análisis estructural, ¿no? Nos habíamos quedado en la parte del análisis estructural. Muy bien, si nosotros pues resolvemos esta estructura, bueno, la hemos resuelto ya con el SAP 2000 y pues queremos hacer la comprobación, ¿verdad?, de resolverlo de forma manual. Entonces, por ejemplo, agarramos esta parte de la estructura, puede ser esta, ¿verdad? O puede ser aquí arriba, cualquier nodo, agarramos un nodo y empezamos a trabajar sobre ella. En este caso he agarrado este nodo. Entonces debemos de colocar, ¿verdad? Debemos de colocar todas todas las fuerzas que van a estar actuando en el nodo, ¿no? Debo de colocar todas las fuerzas que están actuando ahí en el nodo. Bueno, para empezar, tengo una reacción. Esa reacción es de 50 toneladas. Esta es la reacción, ¿verdad? Esa reacción que es de 50 toneladas, la reacción R1. Entonces vamos ahí con R1, eso es igual, ¿verdad?, a R1. Entonces, si es que eso es 50 toneladas, nosotros tenemos en aquí el tirante con una letra T y la biela la hemos llamado con una letra B. Bueno, nosotros ya con una experiencia de este tipo de sistemas y con esas direcciones de la fuerza, ya sabemos cómo va a ser el comportamiento, cuál va a estar en compresión y cuál va a estar en tracción. Sin embargo, puede haber sistemas complejos. Este es un caso sencillo. Puede haber sistemas resistentes complejos donde no sepamos si cuál va a ser los esfuerzos, si va a ser en tracción o en compresión. Bueno, se puede asumir cualquier dirección. Es decir, uno puede decir que sea pues por tracción o compresión y pues el programa nos estará diciendo si es que lo hemos hecho bien o no lo hemos hecho bien. Es decir, nuestro análisis en aquí al resolver de forma manual pues nos irá diciendo cómo está el sistema. También en el SAP 2000 el propio ya nos indica cómo están, ¿verdad?, los esfuerzos, si están en tracción o en compresión. Bueno, entonces con ese comentario nosotros decimos, ok, realmente la dirección de las flechas uno las puede corroborar ya resolviendo el sistema. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar este ángulo, ¿no? Porque miren que respecto a este ángulo está esta flecha, esta fuerza, vean que es una fuerza diagonal, entonces pues hay que descomponerla. Por lo tanto, el BY va a ser la biela, la fuerza de la biela en la dirección Y, siendo Y el eje vertical y el eje horizontal el X. Entonces va a ser igual a B seno de alfa y el BX va a ser igual a B coseno de alfa. Donde alfa va a ser igual al arco tangente o tangente a la menos 1 de pues esta altura, 0,54, o sea, es la altura del triángulo, sobre 0,75 menos esta partecita de aquí,
El ancho vale 40 centímetros, pero la mitad pues sería 20, entonces, ¿no? 0,40 entre 2, ahí está, le restamos eso, por lo tanto tenemos el triángulo, solamente el triángulo. Sacamos la tangente a la menos 1 y nos sale 44 grados, 28 minutos y fracción, ¿no? Guardamos ese dato en la calculadora. Luego decimos, ok, ya tenemos el ángulo, tenemos ya descompuestas las fuerzas, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar, ¿verdad? El equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, veo las fuerzas en X, y puedo apreciar que solamente tengo el valor de la fuerza del tensor, está en la dirección X. Bueno, aquí me puedo plantear incluso mi sistema de referencia, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ahí lo planteamos. Entonces, este va a ser el X, es el sistema, ese es X, y esa es la dirección, ¿verdad? Y. Entonces, sumatoria de fuerza en X, el tirante está en dirección positiva de X, positivo, menos, esta igual, Bx, ¿cuánto vale Bx? B coseno de alfa, igual a 0. Despejamos y tenemos el valor de la tensión del tirante, que está en función de B, del valor de la biela, pero todavía no conocemos la biela, decimos, ok, no hay problema, pasamos a resolver las fuerzas en Y. Seguramente de las fuerzas en Y vamos a sacar el valor de la biela. Bueno, sumatoria de fuerzas en Y, la que tengo aquí es la de 50 toneladas, está hacia arriba, por eso está la de 50, y la que está en abajo, pues es esta única, entonces BY, B seno de 50, por eso lo he colocado aquí. En este caso ya lo he despejado directamente. Despejo B va a ser igual, el valor de la biela va a ser igual a 50 sobre el seno de alfa, y eso nos da 71.368 toneladas. Como ya tengo el valor de la biela, por lo tanto puedo reemplazar para encontrar el valor del tirante. Entonces uno dice, ok, podemos reemplazar para poder encontrar el valor del tirante. Y entonces pues sería 71.368 multiplicado por el coseno, ¿verdad? De alfa. Y alfa vale 44.28 44 grados, 28 minutos y fracción, ¿verdad? Entonces nosotros le decimos en aquí, ok, resolviendo, nos sale que el tirante, el tirante, ¿verdad? El tirante tiene, ¿verdad? Una fuerza de 50.926 toneladas. Listo, ya está. Tengo el valor tanto de la biela como del tirante. Estos valores tendrán que ser exactamente los mismos que nosotros hemos sacado con el SAP 2000 y en este momento lo vamos a revisar. Entonces estamos aquí en el software, en el SAP 2000 y pues nosotros queremos ver los resultados debido a la carga, a esa carga de 50 toneladas que le hemos cargado aquí en estos puntos, ¿verdad? En estos puntos, cargas verticales, en Z hacia abajo, le hemos cargado 50 toneladas en cada nodo y entonces queremos ver los resultados. Y le vamos a decir aquí además que nos muestre, ¿verdad?, los valores. Entonces, si nosotros vamos en aquí, le decimos muy bien, queremos que nos muestre el máximo y queremos ver el valor, y nosotros pues decimos, ok, a ver qué tal lo hemos resuelto, y le damos una revisada aquí, y nos dice 71.368, ¿no? Ese es el valor de la biela, ¿no? Ese es el valor de la biela. Clarito, ahí está, ¿verdad? Esta es la fuerza. Vean que está con negativo, por eso es que está en compresión. Compresión negativa, tracción positiva. Entonces, dice 71.368 toneladas.
¿verdad? Vamos a ver ahora el del tirante. ¿Por qué en aquí no me muestra nada? Porque observen que en aquí yo tengo unas restricciones, entonces lo que tengo que ver son las restricciones, el valor de la reacción. Entonces, si yo observo la restricción, tengo 50.93, ¿no? 50.926. Ahí está, más claro, más preciso. El valor del tirante es de, ¿verdad? 50.926. Obsérvese que es reacción, ¿no? Reacción. Lo que estamos chequeando es reacción. No se vaya a confundir con el signo de la biela, porque esto lo que estamos viendo es reacción. Lo otro es fuerza en el elemento. Entonces tenemos que apreciar pues las direcciones de esas flechas. Y esas flechas pues están que traccionan al nodo. Entonces por eso es que es una tracción, ¿no? Entonces nosotros decimos muy bien, excelente. Esos son los resultados. Y pues ahora nosotros ya podemos ir a corroborar. ¿Verdad? Podemos ir a corroborar. Entonces tenemos 71.368 y 50.926. Y si nosotros vamos en aquí a nuestra pizarra, estos son los valores que hemos obtenido del SAP 2000 y podemos apreciar, ¿verdad?, de que son exactamente los mismos, ¿no? La biela 71.368. El tirante 50.926. Exactamente lo mismo. Entonces, pues ahí está. De aquí en adelante uno dice, ok, conocemos cómo utilizar el software, conocemos cómo hacerlo de forma manual. Y si es que tengo un sistema tridimensional, un sistema resistente tridimensional, pues ya sé también cómo aplicar, ¿verdad? Cómo resolverlo con el software, porque ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer dentro del software para poder garantizar los resultados, ¿verdad? Entonces ahí está. Muy bien, como todo está ok, como todo está correcto, entonces nosotros pues ya con esos valores, con esas fuerzas, ya podemos pasar a diseñar, diseñar. Entonces como apartado 4, nosotros ya podemos pasar a diseñar. Ojo, antes de diseñar, si es que usted está haciendo un cálculo manual, ¿verdad?, de su estructura, entonces, pues es recomendable siempre verificar los esfuerzos, sea en este nodo, en este nodo, en este nodo. En este caso, la fuerza que hay aquí, pues es simétrico este de aquí, ¿no? La estructura es totalmente simétrica, por lo tanto, la fuerza que hay aquí es la fuerza que hay del otro lado. Lo propio, pues lo hemos visto ahí en el SAP 2000, ¿no? La fuerza que hay aquí es la fuerza que hay aquí, esta es la fuerza que hay en las bielas, es la fuerza que hay en la otra biela, entonces, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Nos queda clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Entonces, el equilibrio se tiene que garantizar, el equilibrio se tiene que garantizar. Cuando usted lo está resolviendo de forma manual, a veces se nos va, de repente le colocamos mal a la calculadora el ángulo, o a veces se puede calcular algún número, se nos va, entonces siempre, ¿verdad? Recomiendo revisar y corroborar el equilibrio, ¿no? En este caso nos queda clarísimo que la estructura está muy bien resuelta. Pasamos al apartado 4, entonces, donde es ya el diseño, ¿verdad? El apartado 4. Entonces, el apartado 4 es para ya diseñar. El apartado 4, entonces aquí vamos a diseñar el diseño.
y la revisión de esfuerzos, ¿no? Porque hay que revisar, ¿verdad? Hay que chequear, ¿verdad? Hay que revisar los esfuerzos. Entonces, están el diseño y la revisión de los esfuerzos. Hay que revisar los esfuerzos. ¿Dónde hay que revisar? Pues hay que, el diseño se lo hace únicamente para los tirantes. O los tensores, como se guste llamar. Los esfuerzos se los revisa en las bielas y los nodos. Listo. Eso es lo que se tiene que hacer. Se tienen que revisar los esfuerzos, tanto en las bielas como en los nodos, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer. Muy bien. Entonces ahí está. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a realizar pues este diseño, ¿no? Lo vamos a realizar este diseño. Voy a tener que abrir una nueva hoja. Sí, voy a abrir una nueva hoja. Ahí. Para realizar ese diseño. Bueno, empezamos con el apartado A. Tirantes. Muy bien, tirantes. Entonces, la norma, pues me dice que debo de utilizar área de acero, ¿no? Debo utilizar área de acero. A ver, vamos a la norma. Vayamos a ver qué me dice la norma para el diseño de los tirantes. Muy bien. ¿Qué dice la norma? La norma dice resistencia de los tensores en el apartado 23.7 y nos dan esta ecuación, donde la resistencia del tensor va a ser igual a un valor del área de acero transversal, del área de acero del tensor, ¿verdad? Más el valor de la tensión de fluencia del acero, y si es que estás utilizando preforzado, pues le colocas también el área por preforzado. Bueno, y el valor de phi, el valor de la resistencia, bueno, aquí nos vamos a anotar ya ese valor, ¿verdad? Aquí está el valor, ahí está el valor, entonces nosotros vamos a decir, ok, muy bien, ¿verdad? Vamos a decir, muy bien, excelente. Entonces dice que la fuerza, el FNT va a ser igual al área de acero del tensor multiplicado por el área de acero, no le coloquemos, para no confundirnos con el refuerzo transversal. Multiplicado por, dice, la tensión de fluencia del acero. Entonces, eso es. ¿Y el valor de phi cuánto es? Pues ya lo hemos visto en la clase también anterior, en las clases anteriores. El valor de phi para todos los casos está, ¿verdad?, en este apartado, en el 21.2. 21.2. 21. Lo buscamos. 21.2. Esta tabla. Entonces usted puede encontrar aquí una tabla, la tabla 21.2.1.
Y aquí dice puntales, tensores, zonas nodales, áreas de apoyo diseñadas de acuerdo con el método puntal tensor del capítulo 23, 0.75. A todo, dice, a todo. Todo 0.75. Le decimos muy bien, ok, excelente. Nos anotamos aquí grandecito, phi para todos los casos. Phi, todos los casos, ¿verdad? Igual a 0.75. Todos los casos. Listo. Entonces, decimos, ok, muy bien, excelente. Entonces, ¿cuánto va a ser la resistencia factorizada? Pues va a ser nada más que phi por el valor del FNT. Ya esto significa que le vamos a tener que castigar a, a esta resistencia, ¿verdad? Del acero, le vamos a tener que multiplicar por un valor de phi. Le vamos a tener que, ¿verdad? Castigar por ese valor de phi. Muy bien. Este valor de la capacidad FNT deberá ser, dice, siempre tiene que ser mayor o igual que el valor del tensor, ¿no? La tensión del tensor, la fuerza, ¿verdad? La fuerza en el tensor. No se olviden, siempre, todo diseño, pues la capacidad tiene que ser mayor a la solicitación. Entonces, de aquí uno dice, ok, muy bien, a ver, vamos iterando. Vamos iterando y vamos viendo a ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, yo le puedo colocar por ejemplo, si yo digo, colocarle barras de una pulgada, ¿verdad? Entonces sería pi cuartos por 2.54 al cuadrado y quiero saber cuántas barras van a ser necesarias, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer en aquí va a ser phi por nt va a ser igual a 0.75 multiplicado por el área de acero, que en este momento no sé cuántas son, por eso le voy a colocar n barras. Mejor lo voy a colocar con amarillito ahí para hacer la iteración, ¿no? Entonces el área de acero aquí es igual n barras multiplicado por el área de cada barra. Entonces el área de cada barra lo estoy colocando pi cuartos por 2.54 al cuadrado, que es una pulgada. Listo. Multiplicado por la tensión de fluencia del acero, el área de acero, la tensión de fluencia del acero que vamos a trabajar va a ser de 420 megapascales o 4200 kilos centímetro cuadrado, ¿no? Entonces le decimos aquí 4200, ¿verdad? Kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Este está centímetro cuadrado, este está centímetro cuadrado, centímetro con centímetro se nos va y nos queda kilogramos fuerza. Entonces le decimos, ok, por lo tanto el phi nt va a ser igual y empezamos a ver si es que empezamos a iterar cuántas barras vamos a necesitar. Entonces anotamos en la calculadora 0.75 por ejemplo, empezamos probando con unas 6 barras multiplicado por pi cuartos por 2.54 al cuadrado. Listo, multiplicado por 4200. Y empezamos a ver. Con 6 barras tengo 95 toneladas. Con 6 barras. Luego lo revisamos con unas 5 barras. Tengo 79 toneladas. Y la acción solamente ¿cuánto es? Es 50. ¿No? ¿La acción cuánto es? Aquí está. Son 50. Entonces es muy grande las barras de una pulgada. A ver, le colocaremos barras de 16 milímetros. Entonces 1.6. En aquí vamos a decir
Mira, este ahora ya no es 2.54 porque es muy grande, muy harto acero, ¿verdad? Muy harto acero y pues decimos, queremos un poquito más distribuirlo, el acero, sobre nuestra fundación. Entonces le decimos aquí, ok, colocaremos el de 16 milímetros. Entonces, con 5 barras no alcanza. Con 8 barras, alcanzamos con 8 barras, pero 8 barras alcanzamos a los 50.6. Con 9 barras nos pasamos 57, si me parece bien, con 9 barras. Entonces, le decimos en aquí, va a ser igual a 0.75 multiplicado por 9 barras, pi cuartos, por 1.6 barras de 1.6 elevado al cuadrado, o de 16 milímetros, multiplicado por 4.200. ¿Y eso cuánto me da? Fácil, lo vemos en aquí, hacemos la operación en la calculadora. Como nos va a salir en kilos, lo dividimos entre 1000. Nos dividimos entre 1000 y nos sale, ¿verdad? 57 toneladas. 00 nos sale. 001. 57 toneladas, que es mayor, ¿verdad? A las, ¿cuánto? A las 50 punto, ¿cuánto era? 50.926. 926 toneladas. 926 toneladas. Es mayor y decimos ok, el diseño está ok. Entonces serían unas 9 barras, ¿no? 9 barras que le estaríamos colocando ahí a la zapata. 9 barras del 16, ¿no? 9 barras del 16. Y observen en qué dirección se va a distribuir. En esta dirección, porque estamos haciendo el cálculo en esa dirección, ¿no? La flexión, o sea, la barra que estamos calculando es para la dirección larga, ¿no? O sea, esta barra, estamos hablando de esta barra, a ver, voy a hacer con una línea, estamos hablando de esa barra, ¿no? De esa barra en la que estamos hablando. Serían 9. Ahora, si ustedes dividen 9, son 2 metros, le dice 9, y le quita 10 centímetros a cada lado para el tema del recubrimiento. Entonces sería 1.80. Dividido entre 9, estarían aproximadamente a cada 20, ¿no? A cada 20, aproximadamente a cada 20 centímetros. Y las barras que le estaríamos colocando, ¿no? Aproximadamente serían a cada 20. Pero, ¿verdad? Nosotros debemos, ¿verdad? Debemos de colocar por lo menos el refuerzo mínimo. El refuerzo mínimo, ¿verdad? El AS mínimo que le debe entrar pues a nuestra cimentación va a ser igual a 0.0018. El lado donde estamos calculando, que en este caso, ¿verdad? Es el lado B, en este caso es el lado B. Aquí voy a escribir con el otra. Ok, ahora sí. Entonces, el AS mínimo, pues 0.0018 multiplicado por la dimensión en la que le estamos calculando, multiplicado por la altura del elemento. Entonces, el área de cero mínimo va a ser igual a 0.0018 multiplicado por B. ¿Cuánto vale B en la dirección que estamos calculando? Pues es 200 centímetros. H, la altura, le hemos dado 70 centímetros. Hacemos la operación, ¿verdad? Hacemos la operación, 0.0018
¿verdad? Por 70 y nos sale 25.2 centímetros cuadrados. Veamos cuánto estamos con esto. Con ese 9 barras por pi cuartos por 1.6 elevado al cuadrado. ¿Cuánto le estamos colocando nosotros? Nosotros le estamos colocando, ¿verdad? Solamente el área de acero que nosotros le estamos colocando. Este de aquí a este lado lo calculamos. 9 por pi cuartos por 1.6 elevado al cuadrado nos da 18.09, que es menor a este mínimo. Por lo tanto, el área de acero tiene que calcularse, tiene que ser el mínimo. Tiene que ser necesariamente el mínimo, tiene que ser mayor al mínimo. Entonces el área de acero pues va a ser 25.02 centímetros cuadrados. ¿Verdad? 25.02 centímetros cuadrados. Ahí está. Y bueno, si nosotros encontramos cuántas barras se requiere para estos 25, pues nada más hacemos la operación 25.02, 25.2, este no es 0.2, este es 25.2. Hacemos la operación de 25.2 centímetros cuadrados dividido entre, pues, cuánto tiene un área, una barra de 1.6 centímetros cuadrados, de diámetro de 16, perdón, serían 13 barras. Entonces serían en aquí usar 13 barras de 16 milímetros necesariamente. Predomina el mínimo. Bueno, en este caso le hemos dado una carga axial en la columna no muy grande. Entonces, por tal razón, está saliendo a utilizar por lo menos el mínimo. Entonces, por lo menos 13 barras. Entonces, 13 barras de 16, eso es lo que tenemos que utilizar. Entonces, nosotros decimos, ok, muy bien, ya tenemos cuántas barras vamos a utilizar. Son 13 barras. Entonces uno dice, listo, utilizamos las 13 barras, ¿verdad? Utilizamos las 13 barras y realizamos pues nuestro esquemita para ver el acero que acabamos de calcular. Entonces esa es la zapata. Aquí tiene 3 metros. Aquí tiene 2 metros. Bueno, dice, de acuerdo a nuestro cálculo, le vamos a colocar 13 barras. Entonces ahí era la primera barra, ahí era la segunda barra, la tercera, etcétera, etcétera, a lo largo de toda la zapata, ¿no? A lo largo de toda la zapata, en esta dirección. Ahí eran todas las barras. ¿Cuántas son? Pues 13 barras, ¿verdad? En esa dirección. Son 13 barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, le falta, pero bueno, entendemos perfectamente de que tiene que ir 13 barras, ¿verdad? En esa dirección, ¿no? Nos queda clarísimo que ahí tiene que ir 13 barras. Muy bien. Mejor lo dejamos ahí y simplemente decimos, otra forma de representar, más fácil, le decimos que desde aquí, ¿verdad? Esto se va a repartir. Se va a repartir. Vamos a hacer con un celestito. Ahí se reparte.
lo largo de todo eso. Señalamos la barra y decimos que son 13 barras a cada 13, es decir, barras de 16 milímetros a cada, ¿cuánto? Si van a ser, son 2 metros, le quitamos 10 centímetros a cada lado, serían 1,80. Dividido entre las 13 sería aproximadamente a 14. A cada 14 centímetros serían aproximadamente. Pero sí o sí tienen que entrar las 13 barras, ¿no? 13 barras en esa dirección. Muy bien, ya está el diseño de nuestra cimentación. Ahora alguno me dirá, ok, lo hemos hecho muy bien de ese lado. Ahora, ¿qué hay del otro lado? Es exactamente lo mismo. Hacer el sistemita, bielas y tirantes de esta región y diseñar, ¿verdad? Para la otra dirección. Hacer el sistema, resolverlo, ¿verdad? Y exactamente lo mismo para la otra dirección, ¿no? Exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces, ya lo tenemos. Siguiente paso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ver la resistencia de las bielas. Ver los esfuerzos en las bielas. Revisión de los esfuerzos se llama. Entonces, aquí como en el apartado B, le decimos, ¿verdad? Revisión de los esfuerzos. Entonces aquí, apartado B, vamos a revisar esfuerzos en las bielas. Entonces, para revisar el esfuerzo en la biela, y como el apartado C, revisar el esfuerzo en los nodos, pues vamos a irnos a nuestra memoria y ahí lo vamos a también ver para que también, por supuesto, lo podamos resolver de forma más rápida. Muy bien, esta memoria también lo van a tener disponible para que lo puedan utilizar y hacer exactamente este mismo ejercicio. Resistencia de puntales y tensores con ACI 31819. Valor de phi para el tensor, para el puntal 0,75. Resistencia de concreto 28, FY 4200. Bueno, aquí hay unas bases y unas dimensiones que de momento no tienen mayor importancia porque ya aquí abajo pues vamos a revisarlo. Estas son unas secciones asumidas probables, ¿no? De nuestro puntal. Bueno, resistencia a los tensores. Hemos visto esta ecuación, ya lo acabamos de revisar y nuestra fuerza axial, ¿de cuánto era? Era de 50,92, ¿no? Esa es la fuerza 50,926. Entonces, le decimos en aquí, mira, tengo la fuerza, la tensión que es de 50,926. 50,926. Ahí está. Y le digo, mira, no vamos a utilizar barras de 1 pulgada porque es muy grande. Vamos a utilizar de 16 milímetros. Y le digo, utilizarme barras de 16 milímetros. Y le digo, mira, lo hemos resuelto y pues tiene que ser aproximadamente, bueno, en aquí él nos va a decir cuántas barras hacen falta. En aquí me dice, hacen falta exactamente 8 barras, entonces con 8 barras tienes 51,667 toneladas, ¿no? Y que es mayor a tu solicitación y el diseño está correcto. O sea, claro, la memoria nos dice, está bien, pero nosotros tenemos que razonar cuál es el área de acero mínimo. Entonces, el área de acero mínimo, en aquí no me olvido, a ese mínimo
no me olvido, ¿verdad? No me olvido, ahí es 0.0018 por la dimensión, aquí no lo hemos puesto, la dimensión de la zapata, porque esto es para diferentes elementos. Bueno, le damos 2 metros multiplicado por 70 centímetros, entonces esto nos sacará cuánto se necesita. Entonces eso lo dejamos ahí para que esté a la mano y nos recuerde que tiene que ser mayor al mínimo, ¿no? Se lo guardamos. Entonces, 25 es el mínimo. Entonces no alcanza, entonces le tengo que dar pues más, ¿no? En aquí le digo, mira, las 8 barras que calculamos está bien, cumplen con la solicitación, pero no alcanza. ¿Cuánto le vamos a colocar? 13. Ah, ya. Entonces, como le vas a colocar 13, me dice, mira, tu resistencia ahora va a ser de 83.98, mucho mayor a la que has solicitado, por lo tanto le decimos, ok, estamos cumpliendo el mínimo. Muy bien, entonces aquí el diseño es correcto. Si no fuese, pues dirían aquí capacidad insuficiente. Muy bien, entonces ahora veamos la resistencia de los puntales. Nosotros podemos ver esto en el apartado 23.4, ¿verdad? Para la resistencia de los puntales, ¿no? Entonces, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Tenemos este esquema, esta figura, para poder determinar este área de compresión, ¿no? Observen que este área de compresión, bueno, este es para una capa de refuerzo, que es el que tenemos en nuestro caso. Entonces, como vamos a tener una sola capa de refuerzo, entonces vamos a tener una altura W sub T que va a estar embebiendo a esa capa de refuerzo. Ese valor de W sub T, vean que nosotros conocemos el CB, la distancia hacia la parte inferior de nuestro elemento, que en este caso es la zapata. Le podemos decir de que esa distancia, el recubrimiento y al centroide, pues podrá ser unos 8 centímetros. Entonces, pues nosotros podemos decir 8 y 8 arriba, pues aproximadamente unos 16 centímetros este valor. Luego, pues con este valor y con este valor de L sub B, vean que aquí tenemos una distancia L sub B y en función de ese L sub B va a estar este ancho que estamos suponiendo para nuestro puntal. Ese ancho nosotros también podemos indicarle cuál va a ser ese ancho. Si nosotros vamos, por ejemplo, a una cimentación, a un modelo tridimensional, por ejemplo, que es este, entonces nosotros claramente aquí podemos ver lo siguiente, ¿no? Nuestro modelo, ¿verdad? Nuestro modelo de bielas y tirantes es aproximadamente ahí, ¿no? A ver, vamos a hacerlo con un color verde. Entonces nuestro modelo es aproximadamente de esa manera. Ahí. Y luego bajamos hacia abajo. A ver si lo puedo dar una otra vista. Vamos a rotar la vista para poderlo ver mejor. Entonces nuestro modelo es así. Va, ¿verdad? Desde ahí llega la columna, aproximadamente por ahí. Luego pasa por aquí y luego baja abajo, ¿no? Ese es nuestro modelo, nuestro sistema resistente que nosotros habíamos planteado. Ese sistema resistente, esa biela que está aquí, y abajo está el tensor, por supuesto. Esa biela, pues tiene que tener un ancho, un espesor, una sección. ¿Para qué? Para poder determinar su capacidad. Sin embargo, analizamos la zapata y vemos que tenemos un ancho profundo hacia adentro, por lo tanto decimos es bastante grande el ancho que tenemos ahí y pues de seguramente no vamos a tener problemas ahí por los esfuerzos de compresión. Aplastamiento en nuestra estructura pues no vamos a tener porque vean pues que
el modelo que estamos planteando, pues es de esa manera, ¿no? De esa manera. Y si nosotros queremos darle un ancho, pues podríamos darle un ancho y ese ancho podría ser, por ejemplo, toda la zapata, toda la zapata, toda la zapata. Entonces sería un ancho de 2 metros y pues por seguro no va a fallar. Y si nosotros queremos darle un espesor aquí en la parte de abajo para modelar ese apoyo, pues podríamos también darle un valor, pero realmente esta estructura, ¿verdad? En la parte inferior, en la parte inferior de- en la parte de la restricción de la biela, pues vemos de que realmente no tenemos una restricción porque la conexión toda es al suelo. Toda la cimentación está conectada al suelo, pero sin embargo le podríamos dar una distancia. Esto nos va a servir para poder calcular otro tipo de ejemplos, ¿no? Entonces, por ello, nosotros vamos a ir, por ejemplo, por aquí, vamos a decirle, entonces vamos a tener que darle algunos valores para poder calcular la dimensión del puntal. Entonces, ese ancho que acabamos de ver en aquí es muy grande, son 2 metros, pues va a ser muy grande, ¿verdad? Va a ser muy grande y bueno, también se lo podría colocar, pero no va a provocar ninguna falla, ¿no? No va a colocar ninguna falla. Sin embargo, podríamos asumir tal vez una distancia como la de la columna o un poquito más hacia los bordes, unos 50 centímetros, ¿verdad? Ahí podríamos asumir el ancho de nuestra biela y aquí abajo pues tendríamos que colocar una distancia también para poder calcular en estas ecuaciones. Entonces aquí le vamos a colocar unos 50 centímetros, ese es el ancho, reitero, el ancho de aquí en profundidad. Y con ese ancho, pues nosotros también le tenemos que dar un W sub B en la base, en aquí para poder idealizar nuestro modelo. Entonces en aquí está la biela y esta biela pues tiene que tener un ancho en la base, dice. Entonces, ¿cuál es este ancho? Pues le estamos dando también un ancho. Realmente está sentado, está sobre sobre todo el suelo, pero le vamos a dar un ancho de 25. El valor de beta S, obsérvese que aquí hay un valor de beta S, lo podemos calcular de esta tabla. Para cualquiera, miembros, elementos, ¿verdad? Este beta S es el factor para tener en cuenta el efecto del refuerzo del confinamiento y la fisuración en la resistencia efectiva a la compresión de concreto en un puntal. Vamos a analizar el puntal. Veamos cómo es nuestro puntal. De acuerdo a lo que dice el ACI, pues nosotros podemos ver también cómo es nuestro puntal, cuál es, ¿verdad? Nuestro puntal. Si nosotros vamos, aquí tenemos el modelo, que es muy similar al que estábamos viendo. Entonces, estos puntales son puntales interiores, ¿no? Se trata de un puntal interior. Ahí lo estamos viendo. Es un puntal interior. Y si es que es un puntal interior, ¿verdad? Si es que es un puntal interior, nosotros tenemos que, pues, revisar, ¿no? Revisar en aquí para el caso de los puntales. Hay un refuerzo que cumple con A y B de la tabla, significa ahí el refuerzo distribuido mínimo, localización en las regiones, en las regiones que cumplen con 23,4, nodos viga columna y todos los otros casos 0,40, ¿no? Esto es para el caso de puntal interior. Si nosotros vamos al apartado 2351 del código ACI 2351, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un refuerzo distribuido mínimo a lo largo de el puntal. Puede ser, ¿verdad? Si es que la disposición es ortogonal, entonces colocarle 0.025 en cada dirección. Y si es que hay un ángulo respecto al puntal, pues se le tiene que colocar ese refuerzo, ¿no? Ese es el refuerzo mínimo establecido
en el código ACI, donde habíamos visto que este es el refuerzo distribuido, y cuando existe un ángulo alfa, pues colocar esa ecuación. ¿Qué más nos dice? Si es que se cumple con esto, entonces 0,75. Localizados en las regiones que cumplen con 23,44, entonces revisamos 23,44. 23, ¿verdad? 4, 4. Si el uso de beta a su vez está dado en la fila D, la tabla 23, en la fila D de la tabla 2343, 2343 A, aquí está en la fila D, ahí está. Entonces dice, las dimensiones del miembro deben de cumplirse con la ecuación donde delta sub s se define de acuerdo a 2341. Entonces, las dimensiones del elemento, ¿verdad? El cortante último deberá ser menor a phi 0,43 tangente lambda sub s raíz de fc bb por d, ¿no? Y se calcula lambda sub s en función a este parámetro. Y entonces nosotros decimos, ok, ahí no vamos a tener problemas por corte. De todas maneras sí se lo puede revisar el efecto del corte en la cimentación, pero es una cimentación muy rígida. De seguro pues no vamos a tener problemas con esa parte. Entonces nosotros decimos, ok, muy bien, ahí está. Nodos viga columna, si que fuese nodos viga columna, pues 0,75, y si fuese todos los demás casos, pues 0,40. Bueno, de aquí el que le tenemos que aplicar, ¿verdad? El que le tenemos que aplicar es el 0,75. Si nosotros le aplicamos el 0,75, entonces vamos a calcular la resistencia efectiva del concreto para el puntal, para este puntal, ¿no? Entonces le estamos dando ahí ese valor. Ahora, si nosotros lo revisamos también con el ASTO, porque el ASTO también establece todos estos parámetros. La resistencia a los puntales se mide en función a esta ecuación que está igual a la resistencia cilíndrica del concreto, 0,80 o 170 de la deformación longitudinal del elemento, que es el SS, la deformación unitaria del concreto, más multiplicado por la cotangente del alfa, de ese alfa que hay entre el puntal y el tensor. Entonces con esto se calcula, ¿verdad?, este valor. Y en nuestro caso, ese ángulo, ¿verdad?, de θ es de 44 grados. Entonces nosotros aquí le daremos pues los 44 grados. Y ahí está, él también nos los calcula, nos dice, mira, entonces vas a tener 15,21 megapascales, ¿verdad? Esa va a ser tu resistencia. Y el 0,85 del FC, ninguna resistencia deberá tomarse mayor a esta, por lo tanto el que prevalece es 15,52 megapascales, de acuerdo al ASTO. Y de acuerdo a la ACI tenemos 17, ¿no? 17,29 megapascales. Muy bien, excelente. Entonces ahí está, hay dos maneras, ¿verdad?, para poderlo revisar. Ahí uno puede revisar de acuerdo a lo que dice la ACI, si no está... Si uno quiere pues revisar y decir, ok, a ver qué dice el ASTO, entonces lo revisa también en el ASTO, ¿no? Muy bien, entonces estos valores de A sub 1 y A sub 2 son el área cargada para considerar la resistencia por aplastamiento, la resistencia de puntal o la resistencia del nodo. El área cargada, ¿no? Este es el área cargada, el A sub 1, el área cargada, el área que estamos asumiendo que se va a cargar directamente. Y el A sub 2 es el área de la base inferior del tronco mayor, de la pirámide del cono o cuña, ausada, contenida en su totalidad dentro del apoyo y que tenga por base superior el área cargada, ¿no? Entonces nosotros pues podemos revisar, ¿verdad? Podemos revisar entonces pues ahí está, ¿no? Este es el área neta,
neta del elemento y este es el área donde se está comprimiendo el nodo. Entonces encontramos esas dos áreas. Aquí pues lo estamos determinando con el WS. El A2 va a ser el WS por B por el ancho y el A sub 1 va a ser ese ancho de la columna que estamos idealizando, o de la biela, el grosor de la biela que le estamos idealizando. El ASTO también habla acerca de estos grosores de la biela, ¿verdad? El ASTO 14, el ASTO 16 también habla y lo pueden, por supuesto, revisar. Entonces, pues se determina el ACS para poder determinar, ¿verdad?, cuál es la capacidad, ¿no? Porque está en función del FCE por el ACS. Entonces el ACS aquí está y por lo tanto el FCE lo determinamos con estos valores: beta C, beta S, que ya lo hemos determinado, y FC. Y con ello, con el WS multiplicado por B, tengo el ACS. Como no tengo ningún refuerzo en la biela, no hay ningún refuerzo longitudinal, entonces le coloco 0. Si hubiese algún refuerzo, pues les digo en ahí cuánto de refuerzo existe. Les digo en aquí cuánto es la fuerza de compresión, en nuestro caso es 71.368 toneladas. Esa es la fuerza en la biela. Entonces con esa fuerza en la biela, realizamos aquí en la ecuación, la reemplazamos, la castigamos por el factor de resistencia y nos sale una capacidad en la biela de 186.19 toneladas. Y la solicitación era de 71, por lo tanto no hay ningún inconveniente. Cumple tranquilamente con la parte de la revisión del esfuerzo, de la fuerza en la biela. Entonces la biela no tiene ningún inconveniente. Y por supuesto, toda esta revisión pues hay que estimar, ¿no? Hay que estimar estos valores de las zonas nodales. En este caso es una cimentación y pues era bastante obvio al ser un elemento, ¿verdad?, bastante grueso, y pues al ser una sección bastante maciza, gruesa, pues no nos ha generado ningún problema en la parte de la revisión de los esfuerzos en las bielas. Estas son, por ejemplo, las bielas, las que estoy dibujando en ese momento, ¿no? Esas son las bielas. Y pues aquí abajo el tirante, ¿no? Ahí abajo el tirante. Entonces, el tirante pues se lo lleva netamente el acero que hemos colocado por la flexión, y en cambio estos elementos, ¿verdad?, los elementos de aquí de la cimentación, pues estas bielas tienen la suficiente capacidad para resistir los esfuerzos por compresión que hay en esta zapata, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a revisar, una vez que ya hemos cumplido con la parte de la biela, pues vamos a revisar la resistencia de las zonas nodales. Para ello, el beta sub 6 ya lo habíamos calculado. El valor de beta n lo tenemos de esta tabla. Zonas nodales ancladas a un tensor, que es nuestro caso, que está anclada la zona nodal, ¿verdad? La tenemos anclada a un tensor. Entonces, pues, este es el puntal, este es el tensor. Entonces, el nodo está anclado a un tensor. Entonces, se le tiene que colocar un valor de beta n de 0,8. El ANZ es igual que el ACS, que nosotros habíamos calculado, ¿verdad?, que ya lo habíamos obtenido. Es la cara en compresión en el nodo. Y entonces el FCE pues va a ser igual a 0.85 beta C por beta N FC, y tenemos 18.44 megapascales. Multiplicamos por el ANZ y con un phi de 0.75 nos sale 198.603 toneladas fuerza, ¿verdad? Esa es la fuerza que podría resistir ese nodo. Y pues en nuestro análisis estructural nosotros
no tenemos ningún elemento que llega a este nivel de fuerza. Lo revisamos a ver en el SAP 2000. Entonces, lo revisamos aquí en el SAP 2000. Claramente tenemos 71.37, 71.37 y 50.98, ¿no? Entonces, estas fuerzas, ¿verdad?, no superan, ¿verdad?, la fuerza capaz de poder resistir ese nodo, ¿no?, de 198. No, por supuesto que no superan, ¿no? No superan. Y aún así este nodo, como está multicomprimido, tampoco pues vemos ahí de que va a superar esa fuerza en el nodo, sabiendo que la resistencia para las zonas nodales, la capacidad en la fuerza axial en la zona nodal debe ser mayor a la fuerza, ¿verdad?, resultante de todas las fuerzas que están multicomprimiendo al nodo. Entonces damos por validado, ¿verdad?, también la resistencia de las zonas nodales. Muy bien, entonces ahí está, hemos verificado nuestro ejemplo y lo hemos revisado, nuestra cimentación, y pues no tienen ningún inconveniente con la parte de la revisión de sus esfuerzos, tanto en las bielas como en los nodos. En la siguiente clase estaremos viendo, ¿verdad?, la modelación de este elemento en el SAP 2000 como un elemento tridimensional, ¿verdad? Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.